Los asuntos y escándalos siempre han sido parte del atractivo de Hollywood, pero en el Hollywood de antaño, las apuestas eran mucho más altas. En aquel entonces, incluso un susurro de infidelidad podía destrozar la carrera de una estrella, empañando para siempre su imagen cuidadosamente elaborada. Sin embargo, detrás de las sonrisas pulidas y los estrenos glamorosos, las estrellas de Tinseltown estaban lejos de ser inocentes. Desde los enredos amorosos de Greta Garbo hasta las tumultuosas relaciones de Humphrey Bogart, aquí hay 13 de los triángulos amorosos más sensacionales que sacudieron el viejo Hollywood hasta sus cimientos. Greta Garbo, Salka Viertel y Mercedes de Acosta. A finales de la década de 1920, Greta Garbo había terminado recientemente con su novio, compañero de reparto y entrenador de actuación, John Gilbert. Afortunadamente, el reemplazo de Gilbert llegó cuando Garbo asistió a una fiesta en la casa del director Ernst Lubitsch. Allí conoció a Salka Viertel, una actriz 16 años mayor que ella, y ambas entablaron una rápida amistad. Salka emigró de Berlín a Hollywood en 1928 con su esposo, Berthold, un guionista, y sus 3 hijos. Berthold fue contratado por los estudios Fox como escritor, y aunque Salka intentó actuar, le dijeron que era demasiado mayor y no lo suficientemente hermosa. Sin embargo, gracias a su nueva amistad con Garbo, Salka pronto haría su propia incursión en el departamento de escritura. Después de leer una biografía de la reina Cristina de Suecia, Salka sugirió que Garbo debería interpretar a Cristina en una película. Garbo, una sueca de nacimiento, estuvo de acuerdo de inmediato y quería que Salka escribiera el guión. Aunque Salka no era escritora de oficio, Garbo se aseguró de que la emparejaran con el mejor guionista de MGM. Por lo tanto, Salka aseguró un lugar entre los grandes de Hollywood. Durante este tiempo, Salka presentó a Garbo a Mercedes de Acosta, un miembro prominente de la comunidad LGBTQ+, quien había venido a Hollywood por 2 razones: escribir un guión y seducir a la única e inigualable Greta Garbo. El plan de Acosta funcionó perfectamente, ya que Garbo quedó inmediatamente cautivada por su inteligencia, conexiones y habilidades rumoreadas en la intimidad. Después de terminar la producción de la película Susan Lennox, que rodaron en el verano de 1931, Garbo y de Acosta se retiraron a una cabaña en las High Sierras, donde comenzaron un romance. La escapada resultó decepcionante, ya que solo pareció renovar la obsesión de Garbo con Salka. En el cumpleaños número 26 de Garbo, finalmente sedujo a Salka, quien más tarde escribió sobre el encuentro a su esposo. Así que estuvimos juntas. Fue armonioso y hermoso. Su relación romántica se apagó después del encuentro, pero la actriz de Anna Karenina y el guionista se convirtieron en buenos amigos. Sin embargo, de Acosta se obsesionó con Garbo, obligando a la actriz a huir a Nueva York para escapar de la atención de Acosta. A partir de entonces, cada vez que Garbo se mudaba, la guionista siempre terminaba viviendo en una casa cercana. A pesar del evidente acoso, su relación no se rompió completamente hasta 1960, cuando de Acosta publicó su autobiografía e incluyó una foto en Topless que había tomado de Garbo durante sus vacaciones en las altas sierras 3 décadas antes. Rita Hayworth, Ellie Kahn y Orson Welles. Rita Hayworth fue apodada la diosa del amor por la prensa, aunque su vida amorosa fuera de la pantalla no era nada parecida a un cuento de hadas. En 1943, para sorpresa de los medios, Hayworth se casó con el legendario director Orson Welles en una ceremonia en el juzgado durante su descanso para el almuerzo. Associated Press estaba bastante escéptica sobre las circunstancias que rodearon las nupcias de la pareja. El matrimonio de Orson Welles, estrella de teatro, cine y radio, con Rita Hayworth, una de las principales chicas glamorosas del cine. Llegó como una sorpresa, especialmente considerando el hecho de que hasta hace poco se decía que la señorita Hayworth estaba comprometida con Victor Mature, ahora en la Guardia Costera. Sin embargo, para 1946, la chispa de la pareja se apagó y se separaron oficialmente. Fue durante este tiempo que Hayworth se fue de vacaciones a la Riviera, donde atrajo la atención del príncipe, playboy y líder espiritual Ali Khan. Cuando Khan se enteró de la llegada de Hayworth, le dijo a la columnista de chismes Elsa Maxwell cuánto deseaba conocer a la actriz de Affair en Trinidad. La suerte estuvo del lado de Khan. Aunque Hayworth tenía planes de terminar sus vacaciones antes, Maxwell la convenció de quedarse y asistir a una fiesta a la que Khan iba a asistir. Hayworth fue cautivada por Khan, y a pesar de que ambos estaban técnicamente casados, comenzaron a salir. Hollywood, así como los medios, estaban furiosos. El presidente de Columbia Studios, Harry Cohn, demandó a Hayworth por $1.200.000 cuando ella decidió dejar de actuar para pasar tiempo con su nuevo amor. Los tabloides expresaron su consternación, con el periódico The People de Londres escribiendo: "Las extravagantes expediciones de este príncipe de color y su amiga se han convertido en un insulto para Londres de mente decente".
mujeres cultivadas de todo el mundo. A pesar de la prensa negativa, Haworth y Kahn se casaron en una sencilla ceremonia en Vallauris, Francia, el 27 de mayo de 1949, y 7 meses después, los recién casados dieron la bienvenida a su primer hijo, la princesa Jasmine. Para 1951, Haworth se había cansado de las infidelidades de su esposo y pidió el divorcio, lo que resultó en una amarga batalla por la custodia. Los trámites del divorcio se prolongaron durante casi una década y solo terminaron cuando Kahn murió en un accidente de coche en 1960. Ingrid Bergman, Roberto Rossellini y Peter Lindström. En 1937, Ingrid Bergman se casó con el futuro neurocirujano Peter Lindström. Para 1939, los recién casados estaban separados por un continente, ya que Bergman había para avanzar su carrera de actuación, mientras Lindström obtenía su título en medicina de la Universidad de Rochester. La pareja se reunió oficialmente en la costa oeste en 1943, el mismo año en que Bergman se convirtió en una fuerza imparable en Tinseltown, gracias a su papel protagónico en Casablanca. Durante el resto de los años 40, Bergman estaba en la cima del mundo cinematográfico. Ganó un Oscar por su papel en el thriller psicológico de 1944, Gaslight, y protagonizó 3 películas de Hitchcock. Sin embargo, las cosas se derrumbaron cuando conoció al director Roberto Rossellini, mientras filmaban el drama de 1950, Stromboli. Rossellini y Bergman comenzaron un romance que sacudió al país y arruinó su ilustre carrera. Bergman pronto dejó a Lindström y quedó embarazada del hijo de Rossellini. Su hijo, Renato Rossellini, nació pocos días antes de que se finalizara el divorcio de Bergman y Lindström. El vitriolo público hacia Bergman era tan fuerte que sus películas fueron boicoteadas. Se le prohibió aparecer en The Ed Sullivan Show y recibió cantidades interminables de correo de odio. El mayor golpe a su carrera llegó cuando fue avergonzada públicamente en el Senado. El senador de Colorado, Edwin C. Big Ed Johnson, llamó a la ganadora del premio de la Academia una de las mujeres más poderosas de la Tierra. Lamento decir que una poderosa influencia para el mal. También la describió cruelmente a ella y a la mencionada Rita Hayworth como apóstoles de la degradación. Después de estos ataques verbales, Bergman se vio obligada a huir a Europa para escapar de la prensa negativa. Durante este tiempo, ella y Rossellini dieron la bienvenida a sus hijas gemelas, una de las cuales es la aclamada actriz, Isabella Rossellini. Bergman regresó a Hollywood en 1956, y ella y Rossellini terminaron su escandaloso matrimonio en 1957. Sorprendentemente, su carrera se recuperó bastante rápido y ganó 2 Oscar más. Ava Gardner, Frank Sinatra y Nancy Barbato. Frank Sinatra y Nancy Barbato se conocieron de adolescentes en Jersey Shore. La pareja contrajo matrimonio en 1939 y pronto dieron la bienvenida a 3 hijos. Aunque se sabía que Sinatra era infiel, Barbato se mantuvo a su lado y fue elogiada públicamente por soportar la indignidad de las transgresiones de su marido. El labio de Sinatra de James Kaplan, Frank the Voice, escribió sobre Barbato: hizo todo lo posible por retenerlo. Le cocinó espagueti justo como a él le gustaba. Horneó pasteles de merengue de limón. Le encantaban sus comidas y la amaba, pero era evasivo. Cuando la carrera de Sinatra se expandió a la actuación en los años 40, la familia se mudó a California, donde Sinatra comenzó a atraer la atención romántica de otras figuras notables. El cantante de My Way tampoco fue discreto en sus relaciones extramatrimoniales. Kaplan escribió: cuanto más famoso se volvía Frank Sinatra, más mujeres querían acostarse con él, y él no veía razón para no complacer a tantas como fuera posible. Ocultar la evidencia rara vez era su primera prioridad. Más tarde en la década, Sinatra y Ava Gardner se conocieron en el set de una película de MGM, donde se informó que al verla por primera vez, Sinatra le dijo a un amigo: voy a casarme con esa chica. Barbato y Sinatra se divorciaron oficialmente en noviembre de 1951, y él y Gardner se casaron 72 horas después. El cantante y actor tuvo un matrimonio tumultuoso hasta que finalmente la chispa se apagó en octubre de 1953, cuando se separaron oficialmente. Su divorcio no se finalizó hasta 1957. A pesar de la naturaleza tenue de su relación, los exesposos siguieron siendo amigos hasta el fallecimiento de Gardner en 1990. Barbato, por otro lado, nunca se volvió a casar. A finales de la década de 1960, Gay Talese revisó el estado de la relación de Barbato y Sinatra después del divorcio. No hay amargura, solo gran respeto y afecto entre Sinatra y su primera esposa. Y durante mucho tiempo ha sido bienvenido en su casa, e incluso se le ha visto entrar a horas inusuales, avivar el fuego, recostarse en el sofá y quedarse dormido. El autor de Sinatra y yo, Tonio Pedisano, reveló más tarde: Nancy se preocupaba por Frank muy profundamente. Después de un tiempo,
Realmente me sentí lo suficientemente cómodo como para hacerle algunas preguntas delicadas, y ella no se molestó. Le pregunté, cuando te enteraste por primera vez de Frank y Ava, ¿por qué no le concediste el divorcio inicialmente? Ella dijo, bueno, porque eso era solo un aspecto de su vida. Al final del día, él siempre volvía a casa conmigo. Siempre fue un padre maravilloso. Siempre estuvo ahí para los niños, sin importar qué pasara. La única razón por la que finalmente decidí concederle el divorcio fue porque, en aquellos días, si eras una figura pública, como él lo era, y andabas engañando con alguien, y se sabía que estabas casado y tenías hijos, realmente dañaría tu carrera. Otra de sus razones para quedarse casada con el cantante de Nueva York, y a lo largo de los años, lo pensé, y me di cuenta de que, una vez que te casas con Frank Sinatra, ¿cómo demonios voy a superar eso? Debbie Reynolds, Eddie Fisher y Elizabeth Taylor. Después de conocerse en el lote del Colegio de Estudios de MGM cuando tenían 17 años, las leyendas de Hollywood Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor rápidamente se hicieron amigas. La pareja era inseparable, excepto por un breve periodo de tiempo en el que, de hecho, no lo fueron. En 1955, Reynolds se casó con el cantante Eddie Fisher, y 2 años después, Taylor se casó con su tercer esposo, el productor Mike Todd. Las parejas mantuvieron una amistad hasta 1958, cuando Mike Todd falleció trágicamente en un accidente de avión privado. Fisher comenzó a consolar a Taylor, que recientemente había enviudado, y la pareja se enamoró. En el documental Elizabeth Taylor, Las cintas perdidas, Taylor se abrió sobre sus circunstancias. Yo mantenía a Mike vivo hablando de él porque Eddie era un gran amigo de Mike. Esa era la única cosa que teníamos en común. Era Mike. Nunca amé a Eddie. Me agradaba. Sentía pena por él y me gustaba hablar con él. Pero no era Mike. De hecho, no recuerdo mucho sobre mi matrimonio con él, excepto que fue un gran error terrible. Lo supe antes de casarnos y no sabía cómo salir de eso. Un noticiero que se mostró durante el documental alega que Fisher y Taylor se casaron apenas 3 horas después de que se finalizara su divorcio de Reynolds. Más tarde, Reynolds reveló su punto de vista durante el escándalo. Fuimos amigas durante años y años, ella y Taylor, pero tuvimos un periodo de tiempo en el que ella se llevó a Eddie a vivir con ella, porque a ella también le gustaba. Le gustaba lo suficiente como para llevárselo sin invitación. A estas alturas, las estrellas estaban envueltas en un escándalo nacional, con Reynolds siendo retratada como la chica buena que fue dejada atrás, con 2 hijos, por la chica mala, también conocida como Elizabeth Taylor. La amistad de larga data entre los actores quedó hecha añicos, y no se reparó durante varias décadas. Taylor y Fisher se divorciaron en 1964, cuando ella primero se enamoró, y se casó con su coprotagonista de Cleopatra, Richard Burton. Alrededor de este tiempo, se informó que Reynolds y Taylor se encontraron juntas en un barco y empezaron a pasarse notas, lo que eventualmente llevó a su reconciliación. Para 2001, las estrellas eran una vez más amigas, al menos lo suficientemente amistosas, y protagonizaron The Old Broads, una película hecha para televisión escrita nada menos que por la hija de Reynolds, Carrie Fisher, Vivien Leigh, Laurence Olivier y Jill Esmond. Laurence Olivier notó por primera vez a Vivien Leigh en 1936 después de ver su actuación en la obra The Mask of Virtue. Según Vivien Leigh, una biografía, en su primer encuentro, Leigh le dijo a un amigo, «Ese es el hombre con el que me voy a casar». El único obstáculo para su romance, ambos estaban casados. En ese momento, Leigh estaba casada con un abogado, Herbert Leigh Holman, quien era 13 años mayor que ella, y solo le toleraba su pasión por el teatro. Olivier estaba casado con Jill Esmond, la hija de 2 populares actores británicos. En su autobiografía de 1982, Confessions of an Actor, el actor de Cumbres Borrascosas confesó que solo se casó con Esmond porque no era probable hacerlo mejor a mi edad y con mi poco distinguido historial. En 1937, Olivier fue elegido como el protagonista en Hamlet. El calendario de Leigh muestra que visitó a Olivier en varias ocasiones. Poco tiempo después, el dúo protagonizó juntos la película Fire Over England, y luego viajaron a Dinamarca para más representaciones de Hamlet, ya que Leigh desde entonces había sido elegida como Ofelia. Olivier dijo más tarde, «No pude evitarlo con Vivian. Ningún hombre podría. Me odiaba por engañar a Jill. Pero entonces, ya había engañado antes. Pero esto era algo diferente. Esto no era solo por lujuria. Esto era un amor que realmente no pedí, pero en el que me vi atrapado». Al regresar a Inglaterra, los aclamados actores se separaron de sus respectivas parejas y se mudaron juntos, aunque sus divorcios no se finalizaron hasta febrero de 1940. 6 meses después, en agosto de 1940, Olivier y Leigh se casaron en Santa Bárbara, California.
fuentes cercanas a la pareja, dijo que el matrimonio comenzó a desmoronarse casi de inmediato debido a la adicción al alcohol de Lee. El comienzo del final realmente ocurrió durante una gira teatral en Australia en 1948. Fue durante este tiempo que Leigh conoció al actor australiano Peter Finch y comenzó un romance de años que, según Olivier, fue cuando perdió a Vivian. La pareja se mantuvo unida a pesar de la infidelidad, los problemas de salud mental y los abortos espontáneos, y lucharon por hacer funcionar su matrimonio hasta que oficialmente decidieron separarse en mayo de 1960. Aunque nunca reavivaron la llama, Olivier y Leigh mantuvieron el contacto. Él le escribió a Leigh poco después de finalizar su divorcio. Quiero darte las gracias por entenderlo todo por mi bien. Actuaste noblemente, valientemente y hermosamente. Y lo siento mucho. Oh, lamento mucho que debió haber sido un infierno para ti. Spencer Tracy, Katharine Hepburn y Louise Treadwell. Spencer Tracy y Louise Treadwell se conocieron cuando ambos eran actores en una compañía de repertorio. Se casaron en 1923 y permanecieron juntos hasta que Tracy murió en 1967. Aunque el actor de State of the Union y Katharine Hepburn habían estado teniendo un romance desde 1942, Hepburn y Tracy se conocieron en el set de la comedia romántica de 1942, La Mujer del Año. Hepburn, quien tuvo un papel importante en la producción de sus propias películas, estaba decidida a elegir a Tracy como su interés romántico. Amigo y biógrafo Christopher Anderson luego le dijo a Closer: fue una de esas cosas de amor a primera vista. No creo que le afectara el hecho de que ella lo admiraba tremendamente como actor, pero hubo una atracción instantánea de su parte. Las líneas entre la ficción y la realidad se desdibujaron para el dúo, y su atracción mutua pronto se convirtió en una aventura en toda regla, a pesar de los cambios de humor volátiles de Tracy. Anderson afirmó que Tracy a veces podía explotar con Katharine delante de otros, y que a pesar de su temperamento, Hepburn permaneció devota. En el set, ella era como una madre para Tracy, le conseguía pastillas, leche para su úlcera, le traía café, se sentaba a sus pies y lo miraba con adoración, alabándolo hasta el cielo. Sin embargo, el romance era un gran problema para Tracy, quien era un católico devoto. Aunque en ese momento ya no vivía con Treadwell, la fe del actor le impedía obtener un divorcio. Treadwell, quien para entonces había dedicado su vida a fundar la clínica John Tracy, a menudo hacía la vista gorda ante las infidelidades de su esposo, y fue citada diciendo: «Seré la señora Spencer Tracy hasta el día en que muera». Hepburn insistió en que estaba bien con su inusual arreglo con Tracy y que nunca había deseado matrimonio ni hijos de todos modos. A principios de la década de 1960, Tracy estaba luchando contra múltiples problemas de salud. Cuando le diagnosticaron oficialmente diabetes y enfermedad cardíaca, Hepburn abandonó su carrera como actriz durante 5 años y por primera vez en su relación de casi 3 décadas, se mudó con su amante para ser su cuidadora. Su último papel como coprotagonistas fue en 1967, con Adivina quién viene a cenar. Tracy sufrió un ataque al corazón fatal 2 semanas después de que la película terminó. Hepburn escribió en su autobiografía, Me, Stories of My Life, justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, hubo el sonido de una taza rompiéndose en el suelo. Luego un golpe, un fuerte golpe. Entró en la habitación y encontró a Tracy fallecido en el suelo. La actriz de Historias de Filadelfia no asistió al funeral de su pareja de toda la vida, por respeto a su esposa e hijos adultos. Sin embargo, fue a la funeraria. Observó mientras sacaban el ataúd de la funeraria y lo ponían en el coche fúnebre, dijo Anderson. Se despidió de él allí. Lauren Bacall, Humphrey Bogart y Mayo Method, amantes volátiles. Humphrey Bogart y Mayo Method se conocieron mientras filmaban la película de 1937, Una mujer marcada. Method era una actriz extremadamente talentosa en Broadway y en la pantalla grande. Estaba actuando en el escenario antes de saber leer, con The Oregonian apodándola la actriz principal más joven del mundo. Ambos actores se habían casado 2 veces antes, pero aún así se enamoraron perdidamente el uno del otro. Roy Whiting, quien escribió una biografía sobre Method, escribió: una de las cosas que atrajo instantáneamente a Bogart hacia Mayo fue el hecho de que ella podía hacerlo reír, y a él le encantaba reír. Tuvieron muchos buenos momentos juntos. Cada vez que los veías, claramente se estaban divirtiendo. Sin embargo, su relación no era apta para la pantalla, ya que ambos miembros de la pareja se infligían violencia mutuamente. No se podía negar que las presiones de sus trabajos, de estar en el centro de atención, les pasaron factura tanto individualmente como a su relación. Los documentos sugerían que Humphrey golpeó a Mayo, pero ella lo golpeó de vuelta. El apodo de Bogart para Method era Sluggy. Creo que el alcohol claramente alimentaba sus frustraciones, sus pasiones de manera negativa.
y ella sabía cómo presionar los botones de la gente. Se decía que la prensa comenzó a llamar a la pareja los Bogart combativos. Uno de sus encuentros más peligrosos ocurrió mientras estaban en una gira del uso de la Segunda Guerra Mundial en 1944, cuando la pareja comenzó a dispararse en un ataque de ira. Sin embargo, la relación tóxica entre los Bogart combativos terminó en 1945. Cuando Humphrey conoció a Lauren Bacall en el set de To Have and To Have Not, la primera impresión. Una noche, el aún casado Bogart se acercó al tráiler de Bacall para desearle buenas noches, pero de repente se inclinó, le levantó el mentón y se lanzó a besarla. Bacall recordó más tarde: él era el hombre que significaba todo en el mundo para mí. No podía creer mi suerte. Aunque pueda parecer un final de cuento de hadas, Bogart regresó a los brazos de Method varias veces antes de que él y Bacall se casaran el 21 de mayo de 1945. La carrera de Bacall sufrió una serie de contratiempos después de su matrimonio. En 1996, dijo a The New York Times que si no se hubiera casado con Bogart, su carrera habría continuado su trayectoria ascendente. Pero a pesar de todo, la actriz de Asesinato en el Orient Express nunca se arrepintió de su matrimonio. No habría tenido una vida mejor, pero sí una mejor carrera. Howard Hawks era como un Svengali. Me estaba moldeando a su manera. Era su creación, y habría tenido una gran carrera si él hubiese estado a cargo. Pero en cuanto Bogey estuvo cerca, Hawks supo que no podría controlarme, así que vendió mi contrato a Warner Bros. Y ese fue el final. En cuanto a Meta, ni ella ni su carrera se recuperaron de su divorcio de Bogart. Falleció por complicaciones debido al alcoholismo agudo a la edad de 51 años, después de pasar varios años alejada del ojo público en su natal Oregón. Clark Gable, Loretta Young y Kay Williams. La química en pantalla de Clark Gable y Loretta Young en The Call of the Wild, en 1935, se extendió mucho más allá de la cámara. En ese momento, ambas estrellas estaban involucradas en otras relaciones. Gable estaba casado con su segunda esposa, Maria Langham, mientras Young era una devota católica que se aferraba firmemente a valores tradicionales. A pesar de sus personajes públicos, un apasionado romance floreció durante la producción de la película en el estado de Washington. Cuando la aventura resultó en un embarazo, Young se enfrentó a un dilema abrumador. Una madre soltera y no casada en Hollywood arriesgaba no solo su reputación, sino toda su carrera. Decidida a protegerse a sí misma y a Gable del escrutinio público, Young orquestó un plan elaborado. Tomó unas largas vacaciones a Europa, solo para regresar silenciosamente a California, donde dio a luz a su hija, Judy, en secreto. Para proteger aún más sus reputaciones, Young organizó que Judy fuera colocada en un orfanato, para adoptarla públicamente unos meses después. Los conocedores de Hollywood susurraban sobre el asombroso parecido de Judy con Gable, pero ninguno de los dos estrellas confirmó el romance durante sus vidas. La verdad solo salió a la luz décadas después, tras la muerte de Gable en 1960, cuando la propia Judy descubrió su linaje. Su secreto sigue siendo uno de los escándalos más perdurables del viejo Hollywood, fusionando pasión, sacrificio y engaño. Marilyn Monroe, Joe DiMaggio y Arthur Miller. Los matrimonios de Marilyn Monroe con el ícono del béisbol Joe DiMaggio y el célebre dramaturgo Arthur Miller fueron tan complejos como llamativos. Monroe y DiMaggio eran la pareja dorada de principios de los años 1950. Al principio parecía un cuento de hadas. Sin embargo, su unión se desmoronó rápidamente bajo el peso de los celos de DiMaggio y la fama meteórica de Monroe. DiMaggio luchó por aceptar la sensual imagen pública de Monroe, enfrentándose célebremente con ella por la icónica escena de la rejilla del metro en La comezón del séptimo año. Su matrimonio duró solo 9 meses, pero el amor de DiMaggio por ella nunca flaqueó. Después de su divorcio, Monroe encontró consuelo en Arthur Miller, cuyo mundo intelectual parecía ofrecer la profundidad que ella anhelaba. Se casaron en 1956, pero su relación pronto se vio afectada por tensiones profesionales y personales. Se dice que los guiones de Miller escritos durante su matrimonio reflejaban sus luchas, dejando a Monroe sintiéndose tanto utilizada como incomprendida. En medio del turbulento matrimonio de Monroe con Miller, persistían los rumores de que DiMaggio todavía buscaba su afecto, apoyándola en silencio tras bambalinas. Incluso después de su muerte en 1962, la devoción de DiMaggio perduró. Famosamente organizó su funeral y envió rosas a su tumba cada semana durante 20 años. Su historia sigue siendo un capítulo agridulce en la saga de las tragedias más perdurables de Hollywood. Joan Crawford, Clark Gable y Franchot Tone
El ardiente romance de décadas entre Joan Crawford y Clark Gable se convirtió en uno de los escándalos más notorios y perdurables de la vieja Hollywood. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, con chispas que comenzaron a volar a principios de la década de 1930. En ese momento, Crawford estaba casada con el actor Franchot Tone, pero su atracción por Gable rápidamente se convirtió en un secreto a voces en Hollywood. A pesar de la devoción de Tone, le costaba competir con el encanto abrumador de Gable, y la cercanía de Crawford con la estrella de Lo que el viento se llevó supuestamente llevó a Tone al alcoholismo. La aventura se caracterizó por la pasión, el secreto y la tensión, con Crawford y Gable equilibrando sus vidas profesionales y sus imágenes públicas. Aunque los múltiples matrimonios de Gable y la serie de esposos de Crawford aseguraron que nunca estuvieran oficialmente juntos, su relación continuó de alguna forma durante más de 2 décadas. E incluso cuando estaban separados, su vínculo permanecía inquebrantable, con Crawford afirmando famosamente, «Él fue el amor de mi vida». Aunque la pareja nunca se casó, su romance epitomizó la era dorada de Hollywood de glamour y escándalo. Su conexión duradera, llena de pasión y desamor, se convirtió en materia de leyenda, consolidando su estatus como 2 de las estrellas más icónicas y complicadas de Tinseltown, Elizabeth Taylor, Richard Burton y Eddie Fisher. El torrente amoroso de Elizabeth Taylor con Richard Burton durante su matrimonio con Eddie Fisher cautivó al mundo y redefinió el escándalo en Hollywood. Las 2 megaestrellas se conocieron en el lujoso set de Cleopatra en 1961, donde su pasión en pantalla rápidamente se encendió fuera de pantalla. Su química era innegable, pero el momento era controvertido. Taylor estaba casada con Fisher, quien ya había causado un escándalo al dejar a su primera esposa, la novia de América, Debbie Reynolds, por Taylor. El romance Taylor-Burton dominó los titulares, convirtiéndose en uno de los asuntos más publicitados en la historia del entretenimiento. Fisher, sorprendido y humillado, luchó tras su aventura. Mientras tanto, Taylor y Burton disfrutaban de su relación sin disculpas, provocando indignación entre el público y la condena del Vaticano, que denunció su unión como vagabundeo erótico. El posterior matrimonio de Taylor y Burton, en 1964, se convirtió en un espectáculo de excesos, marcado por regalos extravagantes, peleas públicas y muestras de afecto exageradas. Su tumultuosa unión duró una década antes de terminar en divorcio, en 1974. Sorprendentemente, la pareja se volvió a casar solo un año después, solo para separarse definitivamente en 1976. A pesar del caos, la apasionada historia de amor de Taylor y Burton se convirtió en uno de los romances más icónicos de Hollywood, un testimonio de su pasión y sus personalidades volátiles. Jean Harlow, William Powell y Carole Lombard. El romance de Jean Harlow y William Powell fue el epítome del glamour del viejo Hollywood, pero bajo la superficie estuvo lleno de complejidades emocionales y sueños no cumplidos. La rubia platino y el apuesto galán comenzaron su relación a mediados de la década de 1930, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más comentadas de Hollywood. Harlow, conocida por su vivaz encanto, supuestamente ansiaba una vida estable y el matrimonio, pero Powell, aún albergando sentimientos por su exesposa, Carole Lombard, dudaba en dar ese paso. Los sueños de felicidad doméstica de Harlow chocaban con la reticencia de Powell a volver a casarse, causando tensiones en su relación, por lo demás apasionada. Añadiendo tensión estaba la sombra de Lombard, cuya amistad duradera con Powell supuestamente provocaba celos. Aunque Powell adoraba a Harlow y la colmaba de cariño y regalos costosos, finalmente rechazó sus propuestas. Su romance se disolvió, dejando a Harlow con el corazón roto. La historia dio otro giro dramático, cuando Carole Lombard se casó con Clark Gable, entrelazando aún más las vidas de las estrellas más brillantes de Hollywood. Trágicamente, la prematura muerte de Harlow en 1937, a los tan solo 26 años, dejó a Powell devastado, y sus amigos notaron que nunca se recuperó realmente de la pérdida. Su amor desventurado sigue siendo una de las historias de amor más conmovedoras y complejas de Hollywood, moldeada por la pasión, el anhelo y los arrepentimientos no expresados. Como hemos visto, el viejo Hollywood no se trataba solo de brillo y glamour. También era un hervidero de escándalos, desamores y complejos triángulos amorosos. Pero, aunque estas historias puedan parecer reliquias de una era pasada, la verdad es que la historia tiende a repetirse. Incluso hoy en día, las parejas más icónicas de Hollywood enfrentan desafíos similares. Piensa en Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie, el triángulo amoroso que dominó los titulares durante años y redefinió sus carreras.
o en Ben Affleck y Jennifer Garner, cuya ruptura pública tras rumores de infidelidad sacudió a los fanáticos que adoraban su matrimonio aparentemente perfecto. Y luego está la palabra. Ganar drama de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chia, demostrando que el escrutinio de la fama todavía magnifica cada paso en falso romántico. Lo que estas historias comparten, ya sea de la edad de oro de Hollywood o de hoy, es la vulnerabilidad cruda de las relaciones humanas. La fama amplifica los altos y los bajos, y ninguna cantidad de lujo puede proteger a una pareja del desamor. Las aventuras y escándalos sacuden no solo a las estrellas, sino también a las personas a su alrededor, dejando impactos duraderos en carreras, familias y legados. Es un ciclo que continúa porque, en su esencia, no es solo una historia de Hollywood, es una historia humana, y mientras el amor y la fama colisionen, estas historias seguirán desarrollándose, cautivando y recordándonos que incluso las estrellas más brillantes tienen sombras.